¿Cómo les va? Muy buen día, 10:08 casi, un poquito más tarde hoy. ¿Cómo vamos? Creemos, es interpretativo, que el modo de Cristina antenoche para decir que la gente tiene comprensión de texto fue uno de los pasajes más significativos de la entrevista. Esto de los gestos, las palabras, claro, que dicen tanto, no es una cuestión de vicio profesional. Y Cristina dijo eso con hastío, casi al borde del enojo, pero hastío cabe mejor, ante el requerimiento de si podía enunciar textualmente que no será candidata. De golpe y porrazo, pareciera que fue la manera en que algunos, demasiados, se acordaron del 6 de diciembre. Simplemente, el 6 de diciembre pasado, cuando ella señaló con todas las letras, todos los argumentos, todos los remarques, que no se postularía en ninguna boleta a nada de nada. Fue ese día cuando debió cerrarse una etapa del gobierno, de la coalición que lo constituye, y cómo no, de la vida política argentina, que giraba exclusivamente alrededor de su persona. Con una forma y fondo lamentables, que deberían ser asombrosos, ocurrió todo lo contrario. Pasaron más de 5 meses y una media docena de oportunidades en que Cristina reiteró su anuncio, apelando a más palabras y a más imágenes. Proscripción, rulos, mariscales urgidos a tomar el bastón, presidenta no, el bastón que no debía usarse para revolearlo por la cabeza de compañeros. Imposible. No hubo caso, incluyendo el casi clímax a que se llegó el martes a la tarde, tras el tuiteo de su carta, cuando volvió a ponerse en duda si en efecto estaba comunicando que se bajaba de donde nunca se había subido. Casi clímax porque, créase o no, después de la comprensión de texto a que aludió como elegante eufemismo por yo no sé si se hacen o son cortos de entendederas, continúa escuchándose que, como convocó a la marcha del jueves que viene, del 25 de mayo, en una de esas la gente la conmueve y avisa que se arrepiente. No se puede creer. Y, por decir algo, tal vez en algún momento de, ¿cómo le llamaríamos?, mayor calma analítica, será trabajo de la sociología, entre otras disciplinas, escudriñar cómo pudo suceder una alucinación semejante que involucra a una cantidad muy grande de colegas y de analistas profesionales. Ni siquiera estamos hablando de los que se prestaron a operetas. Profesionales, punto. En el caso de la gente del común y la militancia, sí podría comprenderse tranquilamente la sensación de orfandad que representa quedarse sin Cristina como chance de voto, por un sentimiento de negación. No es para menos porque
tras cartón o antecedido por una inflación indetenible, sin ella, es cierto, se avisora una carrera electoral dietética, sin mística, sin pasión, y cuántas acepciones redundantes se pretendan. No es lo mismo seguir siendo la jefa que no poder votarla, aun cuando sus probabilidades de aspirar a un tercer mandato fueran reducidas. Y aquí viene que la frase de Cristina sobre comprender textos y contextos no aplica solamente a su candidatura que nunca fue. Esa oración y esa gestualidad fueron las que más impactaron, o fueron de las que impactaron, al revelar su cansancio frente a tanto habitante de un termo, incapaz de asumir la realidad que presentó el 6 de diciembre. Y por supuesto el momento más conmovedor fue el tocante a la salud de su hija, que una canallada indescriptible usó para torturarla, para lacerarla públicamente. Pero políticamente, si es que el término cabe, siendo que todo es político, la instancia decisiva de la entrevista, o de su reaparición, como ustedes prefieran, fue advertir que lo importante es entrar al balotaje. La instancia decisiva y la más valiente, porque Cristina dijo entonces que el peronismo, progresismo, corre riesgo de quedarse afuera de la segunda vuelta. Si en verdad rigiera comprensión de texto y contexto, hubiera bastado con su afirmación previa de que estamos ante una elección de 3/3. Bajo, insisto, comprensión de textos, nada menos que Cristina está diciendo que el peronismo, que toda la vida ha sido alrededor, poquito por encima, poquito por debajo, de la mitad de este país, hoy es 1/3. El resultado de los comicios provinciales, desarrollados hasta ahora con poco más del 13% del electorado, lleva, ¿no os parece?, a otra alucinación analítica que extrapola triunfos oficialistas a perspectivas nacionales. Repasen, miren. Se habló de que en Neuquén hubo un terremoto histórico porque perdió el partido distrital del poder de allí, el PRI neuquino, el MPN, cuando en rigor lo que hizo esa fuerza fue hacer la interna en la externa y quedarse con una mayoría aplastante, sin referencia nacional. Al igual que la salteñidad de Gustavo Sáenz, la misioneridad del Frente Renovador de la Concordia, o claro, lo que sería la cordobesidad de Juan Schiaretti y sus adyacencias macristas. Los gobernadores trazan en sus provincias una suerte de alambrado. No entra ni sale nadie. Y es así que también, en función de esos comicios locales, dan por muerto al terraplanista de La Libertad Avanza porque sus candidatos consiguieron pocos votos. ¿Sí? ¿No le puso el cuerpo a ninguno y obtuvieron entre el 7 y el 10%? Más Tierra del Fuego, con el segundo lugar para el voto en blanco que representó casi la misma cantidad que toda la oposición sumada. ¿A dónde podrían ir esos votos en elecciones a presidente con un peronismo que no enamora, como dijo Cristina, y donde cada voto contará por aquello de los 3/3? Y va Cristina, otra vez previniendo. Cuidado porque podemos quedarnos afuera.
Cuidado porque, lo dijo también en la entrevista, en elecciones locales intervienen factores locales que no son los del país enfurecido de acá del AMBA, que define lo nacional, junto con el núcleo agropecuario. Cuidado, porque ya estamos perdiendo a las franjas juveniles. Y va Cristina, otra vez indicando lo macro y la macro. Cuidado, porque si no llegamos a un acuerdo con la oposición no delirada, empresarios incluidos, si es que no burguesía nacional, y acerca de la cultura bimonetaria, acerca de la moneda, y en torno a cómo se renegocia sí o sí el acuerdo con el fondo, estamos al horno. De ahí para abajo, todas las críticas que se quieran, empezando por la falta de autocrítica, la auténtica, no la que buscan los adversarios transformados en enemigos por obra del odio de clase. Todas las críticas y todas las dudas. Podemos ir en orden aleatorio, ¿no? Quizá de mezcolanza válida. El peronismo, cualquiera sea hoy el significado de esa definición luego de la experiencia en parte fallida del Frente de Todos, el peronismo siempre se desenvolvió mejor en el conflicto que en el consenso. ¿Tiene resto para convocar ahora al consenso? ¿Con quién? ¿O quién es el mejor? ¿Quién con carisma, con credibilidad? ¿Quién es con cuál programa que reentusiasme o algo así? ¿Alcanza el tiempo para instalar a Guado de Pedro? Más dudas. Emerge sin dudar la única figura de Axel Kicillof, sea para ganar, para perder decorosamente o para resistir en la provincia, tal vez desdoblando las elecciones. ¿Conviene jugarlo en la nacional? Más dudas. ¿Arrastra más ahí? Y además, yendo a la nacional, asegura fuerza parlamentaria imprescindible en la primera vuelta. ¿O conviene no sacrificarlo, además de que él no quiere saber nada con la nacional? Si todo el viento sopla de frente y gobiernan tres tipos de la Corte Suprema que hacen y deshacen a su antojo, y no hay vuelta que darle para vencer en la puja distributiva contra una economía oligopolizada de especuladores, y entre mafia o democracia va ganando la primera, ¿queda otra cosa que no sea en lo urgente dejarse de joder y que aparezca la foto de la unidad concreta para, aunque sea, intentar perder con las botas puestas y tomar nota de que son gobierno hoy? Ahora hace falta alguna medida, algo ejemplar. Cristina dio una pista y sugirió una autocrítica legítima cuando dijo que en 2019 no se equivocó porque pudo eludirse lo peor. Habló sí de los errores de gestión, pero reivindicó que esto no es lo mismo que Macri, que de haber seguido Macri. Pues bien, ese es un punto de partida. Hay con qué defenderse, aunque hoy no lo parezca. La pandemia se administró razonablemente y lo reconocen todos los organismos internacionales. Se le pagaron los sueldos a las empresas sin perjuicio de las deficiencias operativas. Se contuvo al debajo de la pirámide sin estallidos sociales manifiestos. Si no todo fue un desastre, como dijo la propia Cristina, el ABC de cualquier manual es que salgan a eso de defenderse con vocación ofensiva. Y si en vez de eso no son capaces de juntarse para acordar grandes líneas y medidas ahora, grandes líneas que son las que debieron acordar antes de sacarse a Macri de encima, y mucho más ahora,
cuando, como si fuera poco, interviene en la discusión un energúmeno, háganse cargo de su irresponsabilidad histórica. Cristina ha ratificado, frente a la sordera política de quienes no saben qué hacer sin ella, que ya basta de épica individualista. Sin líder no hay épica posible. Y sin programa de gobierno tampoco. Aunque nadie vote programas, sino líderes.